Bueno, y estamos ya en el recodo final, como diría algún turfista, ¿eh? En la última milla estamos terminando. Qué lindo escuchar algo tan opuesto de repente, si se quiere, de algo tan duro como es la informática, la internet de las cosas, como decía Marcos Mansuetti, esto que se viene, esto que está ahora, que no es una moda, sino que, como él muy bien lo explicaba, es lo que se viene, internet de las cosas. Y estábamos hablando del Líbano, de todo lo lindo del Líbano, y especialmente de las descendientes de libaneses en Argentina, lindas, que participan de un certamen mundial, cuya ganadora Argentina, luego de pasar ese filtro de provincias, llega al Líbano. Y lo contaba una doctora, una abogada. Y aquí que a mi derecha tenemos una abogada que no nos va a hablar del Líbano, nos va a contar sobre su profesión y sobre algunos temas que preocupan y mucho a la Argentina especialmente, no a la Argentina como país, sino a la Argentina como ciudadana. Y voy a decir la primera opinión al respecto y quizás la primera contra al respecto. Cuando se habla de violencia de género, ahora te voy a presentar, no te apures. Cuando se habla de violencia de género, normalmente, generalmente, la gente dice, sí, contra las mujeres. Y vamos a preguntarle, entonces ahora sí, la presentamos formalmente a la doctora Silvana Simons. ¿Hasta ahí vamos bien? Abogada ella. Cuando uno habla de violencia de género, ¿por qué identifican que la violencia de género es contra la mujer nada más? Porque normalmente se interpreta que hay un ejercicio de fuerza sobre quien entendemos como el sexo más débil. Fuerza física, mental, psicológica. Ojo, tengamos en cuenta que la violencia es varias cosas. ¿Podemos hablar un poquitito más alto? Sí, como no. Bien. La violencia es varias cosas. Es no solo la agresión, la parte psicológica, la violencia física, está la violencia económica. ¿Sí? Brava esa, ¿eh? Terrible. Tiene que ver un poco... Generalmente involucra a los hijos. Son los que pagan siempre las consecuencias. De todo tipo de violencia, los hijos son los primeros que pagan las consecuencias, visibles o no. Sí, porque algunas consecuencias se detectan muchos años después de que se produjo esto. Bueno, lo escuchamos a veces en casos de asesinatos, de violencia, que hay una remisión a una historia de familia. ¿Es tan así? O sea, ¿le podemos echar la culpa a problemas de familia que mi hijo me salió un asesino? ¿Es tan así eso? No. Hay casos y casos. Bien. Cada caso es único y particular. Entonces, no siempre. El tema de los medios hace que la gente aprenda cuáles son los mecanismos de defensa. ¿Y no los copia también? O sea, no a los de defensa, sino a los de ataque. O sea, se pone de moda. Quizás hay que reconocerlo también. Los medios a veces alentan de alguna manera o dan los ejemplos que los toman, los malos ejemplos, y como se dice en el barrio, avivar giles. A veces uno dice, mira, puedo hacer tal cosa y quedo impune. Lo primero que alienta la impunidad es la falta de sanción. Es correcto. Y eso no viene de los medios, eso viene de la mano de la justicia. ¿Sí? Y lo dice alguien que está con la justicia, ¿no? Cuando yo tengo un señor que golpeó, violó, mató, y después un periodista muestra un acta de una audiencia y dice, pero acá había dicho que la iba a matar, y acá había dicho que le iba a pegar 50 tiros, y nadie hizo nada, bueno, tengo la consecuencia. No me tengo que sorprender de que después hay una persona muerta, hay un niño degollado, ni nada por el estilo, porque la persona ya lo dijo. Pero entonces, ¿qué? ¿Falla la justicia o fallan las leyes? Falla el compromiso en la función. O sea, el juez. Falla un montón de cosas. Falla el que toma una denuncia y no le da la importancia que tiene. ¿Hay una comisaría especial para este tipo de violencia? Hay, y lo fundamental está la Oficina de Violencia Doméstica, que es maravillosa, contrariamente a lo que la gente cree. Es un lugar donde las víctimas son realmente escuchadas, asistidas, bien. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, con profesionales idóneos, con personas que están preparadas para dar una contención tanto a la víctima como si hay hijos.
¿sí? Te interrumpo, porque es común en mí. Esto está en la calle Lavalle 1200, frente Lavalle, a tribunales. Frente bien. a tribunales, esto es muy importante. Lavalle 1200, Lavalle así redondito. 1200 está frente a los tribunales, frente a la plaza, de fácil acceso, la atención es brillante. Y mucha Bien. gente no lo sabe. Mucha gente piensa que no tiene un lugar, o fue a una comisaría de barrio. O la comisaría de la mujer. También. No le dieron la respuesta que esperaba, no le dieron la contención que necesitaba. No se la dan porque no tienen la preparación. No tienen el profesionalismo como para recibir a esa persona. ¿Pero de quién depende eso? De un montón de factores. Porque eso es policial, en primer término es policial. Es policial y tenemos... Después está la segunda parte, es la judicial. Tenemos excelentísimos jueces que asumen con total compromiso su trabajo. Pero es importante, desde el chico que está en una mesa de trabajo recibiendo una víctima con una carátula, con una denuncia, Sí. y necesita que alguien le explique qué hacer o a dónde ir, hasta una autoridad judicial, una autoridad policial, los peritos psicológicos, todos son importantes. El abogado que se involucra en este tema, zapatero a tu zapato, ¿sí? Todos estudian, uno se especializa. Como en todas las profesiones, tiene que haber un especialista. Si me duele el corazón, no voy a los médicos. Es cierto. Yo tengo una pregunta. Lo habremos visto en las series de televisión, especialmente americanas. Esta famosa orden de restricción. Sí. ¿Sirve en la Argentina? ¿Tiene valor? Porque hemos visto en los noticieros que Últimamente se vio. que fulano de tal tiene una orden de restricción, Bueno, hace unos días hubo un caso. sí, sí, y mató a la ex esposa. ¿Sirve la orden de restricción? A ver. ¿Se aplica? ¿Se controla? No se controla. Ese es el problema. Entonces no existe. Es una orden, ¿sí? Donde el juez dispone una medida de una determinada distancia, generalmente 300 metros, del lugar de trabajo, del lugar donde la persona vive, a veces de los colegios también por el tema de los chicos. ¿No es una orden de restricción hacia la persona física en general? O sea, yo puedo estar a 300 metros de la casa, pero si la señora salió de los 300 metros, me puedo acercar. Sí, pero normalmente tiene que decir específicamente el domicilio, se aconseja el ¿Lugar de trabajo o de estudio? O sea, por lo menos los lugares fijos que uno sabe que la persona va a ir porque es a donde el agresor va a ir. Donde la puede ir a buscar, donde la va a perfecto. encontrar seguro. Bien. La restricción corre para todos, obviamente. Se va caminando por la calle, siguen estando a los 300 metros. Bien. Ahora la pregunta es, ¿quién controla que lo que dice esa hoja se esté cumpliendo? Porque el mecanismo es esto. La persona tiene la restricción, se notifica, ¿sí? A partir del momento en que se notifica... El supuesto agresor se tiene que notificar en el juzgado. Si hay una medida de restricción, bueno, el agresor, es perfecto. un agresor, ¿correcto? Se notifica, a partir de ese momento corre este impedimento de acercarse. Si la persona se acercara, la persona protegida La víctima debe dar aviso a la policía, quien toma su tiempo para llegar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿y en el mientras tanto? Entre el papel y que llega el policía, la víctima, chao. ¿cómo está controlado eso? ¿Hay herramientas? ¿Tienen los jueces herramientas para hacerlo? ¿Disponen los juzgados de personal para esto cuando están abarrotados de trabajo? ¿Puede un juez decir, tengo 50 personas que recorren día y noche todas las casas de las potenciales víctimas para que nadie se les acerque? Es imposible. ¿Sería posible? No. Bueno, este es el resultado. Es grave entonces. O sea, hay una orden, hay una ley que dice que se supone que protege a la víctima, pero en la realidad no se puede aplicar. Es poco práctico. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, pensaba en las tobilleras, que tienen un cierto control. ¿Podría ser aplicable alguna forma de tobillera para que esta persona no se acerque a la víctima? Lo que pasa es que para la tobillera tiene que existir un proceso penal. Que en este caso es un acusado, probado, pero no está condenado. Normalmente, generalmente, los procesos de violencia van por la vía civil. Un juez civil no tiene facultades para
botón de pánico, ese famoso botón. Ese es otro problema. ¿Funciona? Ah, caray. Porque yo he tenido casos de gente que hasta el tercer botón no le funciona. ¿Funcionan todos los botones, 100%? ¿Se le dan los botones a todas las víctimas? Bueno, doctora Simos, lo voy a poner en un aprieto ahora, porque hasta ahora hemos presentado o planteado problemas. Hay leyes que no se pueden cumplir, que son directamente... Es complicado. Seamos elegantes, sí, es complicado. Si nos ponemos en el lugar de un juez, ¿cómo hace ese juez para controlar cada una de esas órdenes de restricción que dictó que se cumplan? ¿Cómo haría? Cuando tienen 5 chicos en un juzgado, que la mayoría son estudiantes, que están tratando de llevar los cientos de miles de expedientes que tienen, porque no es que un juez se dedica a violencia y hace violencia y nada más. No. Tiene la violencia, tiene por ahí una asociación, tiene miles de expedientes. ¿Sí? Cuando uno entra a tribunales, están en el pasillo. ¿Cómo haría ese juez? Vuelvo con la pregunta, que es un poco, si se quiere, capciosa. ¿No hay solución para esto? Es compleja, pero tiene. O sea, no pretendo que en tu rol de abogada, en tu profesión de abogada, encuentres una solución que de repente que el sistema judicial no lo tiene. Que el sistema no tiene, ¿no? Y que las leyes no vienen de usted ni de mí, ¿no? Vienen del Congreso. Están para eso, para dar soluciones. Pero volvemos al mismo tema, al origen de la discusión, si se quiere. Supongamos que el Congreso... Tenemos las leyes, pero no se pueden aplicar por falta de personal o de herramientas para controlar que esas leyes se apliquen. Es un círculo como vicioso, ¿no? A ver, profesionalizando a quienes reciben a las víctimas es un gran paso. Sí, es el primer contacto con la víctima. Bien. Ahí hay que comenzar. Perfecto. Luego... Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo médico forense con pocos profesionales, abarrotados de pericias, por ejemplo, psicológicas, que son las que se suelen hacer. Las más difíciles, ¿no? Bueno, si yo puedo descomprimir eso, estoy dando una herramienta. ¿Sí? Si todos los hospitales pudieran tener, por ejemplo, como tiene el Ameguino, un centro de salud donde recibe este tipo de casos. El Hospital Ameguino. Si la gente tiene acceso a una contención, sobre todo a educación, desde la víctima, el funcionario administrativo, el funcionario judicial, el funcionario policial, bueno, voy a tener otro resultado. ¿Estamos hablando de prevención? Es prevención. La educación es siempre prevención. La educación es siempre prevención. Es lo que me va a bajar a mí la estadística del problema. Cuando se habla de la mujer golpeada, saltando así un poco, estamos sobre la misma temática, pero hay muchos casos, el título es mujer golpeada, ¿sí? Y reincidente, y uno me va a decir, claro, si el marido la golpeó, la mujer lo denunció, lo procesaron por el delito, y la mujer vuelve. ¿Cómo? Generalmente no. Bueno, justamente a eso voy. Siempre la víctima hace una denuncia penal. Exacto. El juez no tiene herramientas para... Si no hay una denuncia. Tiene que denunciar a la víctima. Bueno, pero hay algo peor todavía, y eso creo que lo habrás comprobado. La mujer golpeada vuelve con el marido, y la vuelven a golpear, y a veces denuncia y vuelve con el marido. Y cuando lo quieren condenar al marido, lo van a detener, la mujer se pone a llorar y dice no, porque... y vuelve con el marido. ¿Qué pasa en esos casos? A ver. Nada fácil, ¿no? No es fácil. Y es un círculo vicioso. ¿Sí? Evidentemente, alguien que es maltratado, que es humillado, vuelve a esa misma persona, necesita contención psicológica. Bien. Pregunta, ¿es de fácil acceso para una mujer, un hombre, cualquier persona víctima, llegar a un psicólogo? Todos tienen 400, 500 pesos para pagar una sesión. ¿No hay en los hospitales públicos? ¿Y los turnos cada cuánto son? 6 meses. Las obras sociales, ¿y cuánto cupo tienen por año? Algunas 20 sesiones, otras 40 sesiones. O sea, ni siquiera empieza a hablar del problema que ya se la... del problema. Y todos esos profesionales se abocan al tema o hacen psicología en general. Todos son especialistas en temas de familia, todos se dedican a la violencia, todos entienden qué es hablar con el niño.
Yo veo que hay muchísimos problemas y que son de muy difícil solución. Si tenemos que redondear un poco, porque la problemática no solamente la has expuesto, sino que la estamos viviendo día a día y cada vez más. Algunos dicen, no, porque siempre pasó, pero ahora se ve más, o se siente más, o se escucha más, porque los medios hablan más. Yo creo que no es tan así, que siempre existió, y antes las familias no se divorciaban, no hablaban por el pudor, no se divorciaban por el pudor porque la familia era sagrada y de eso no se hablaba, de eso no se toca. Entonces pasaba, pero no se sabía, no se daba a estado público. En algunas colectividades sigue pasando. Sí, bueno, en algunas religiones es muy serio el tema. Sobre todo en gente de determinadas nacionalidades. Sí. Hay una impronta cultural machista, ¿sí? En donde la mujer se somete está menospreciada. al mandato del esposo. Yo insisto con esto, sé que no es fácil, que no depende de tu posición, pero cuando una mujer, vamos a las generales, cuando una mujer acude y dice mi marido me golpea, o golpea a los chicos, o nos maltrata económicamente, o no les da de comer y se gasta la plata en las carreras como suele suceder. ¿Cómo trabaja una abogada en este caso? ¿Qué consejos le da? ¿Cuáles son los procedimientos que tiene que realizar para contener a esta persona, a esta víctima? Primero, buscar el resguardo y la protección de todo el grupo. Bien. Lo primero. Si yo tengo dos personas que están llevando adelante una familia y que evidentemente no pueden, hay que aprender el trabajo interdisciplinario. O sea, no puedan convivir. ¿Correcto? Yo tengo que trabajar con un psicólogo, si hace falta con un psiquiatra, con un psicopedagogo, con un médico. Hay que aprender que esta profesión no es solo ser abogado y yo resolver todo. Tengo que trabajar con otros profesionales, abordar la temática de forma integral para encontrar soluciones conjuntas. ¿Sí? Yo aportaré la solución legal, si es un tema económico, si es un tema del hogar, se encuentran las soluciones legales. Pero esta gente necesita una contención psicológica. No hay forma de que supere si no es con un profesional de la psicología. ¿Se entiende? Bien. Y a veces de la psiquiatría. Una víctima o posible víctima, porque estamos hablando de prevención. En el caso de que una persona, una mujer, una madre en este caso, que tenga temor por sus hijos, ¿qué le aconsejás que haga lo primero? Que vaya a ver una abogada especialista en familia. Sí, totalmente. Ese es el primer paso. Antes que ir a pedir auxilio a la comisaría de la mujer, a la policía. A ver, si es en lo inmediato, sí, obviamente va a ir a hacer una denuncia. 911 urgente policía. 144. 144. Eso no lo conocía. 111 son números donde uno puede llamar. Bien. Y pedir el auxilio que necesite. Pero en lo general, una abogada especialista. Yo hice como abogado. Bueno. Hay excelentísimos abogados de familia. Sí, dije abogada porque te estoy viendo, pero bueno. Hombre o mujer. Hay muchísimos profesionales que se dedican a esto. ¿Sí? Hay comisiones que se dedican a esto en los colegios públicos de abogados. ¿Se puede pedir, hablaste del colegio público de abogados, ¿se puede pedir un abogado en tribunales, por ejemplo, si yo no lo puedo pagar? Existe el patrocinio gratuito. Bien, ¿qué condiciones se requieren para que yo pueda tener asesoramiento legal que no lo pueda pagar? Lo primero es la situación económica. Tiene que demostrar que no está en condiciones de pagar a un abogado. Exactamente. Existe el patrocinio gratuito de la UBA, existe el patrocinio gratuito, por ejemplo, de la Universidad de Belgrano, existe los colegios públicos, ¿sí? Existen comisiones que se dedican a esto, hay adolescencia. Que en un primer momento uno puede llegar ahí, pero lo ideal es tener, así como tengo un médico de cabecera, lo ideal es tener una abogada un abogado, ente, no distingo género. A ver, no son temas que se resuelven de un día para el otro. Justamente. Entonces es aconsejable tener a alguien que se dedique al tema y que lo acompañe que lo siga, en las distintas circunstancias. Generalmente después de la violencia vienen temas económicos y viene también el régimen de visita. Que eso sí es más fácil de controlar, ¿no? No siempre.
¿Por denuncia? No siempre. Ah, caray. A ver, son pocos los espacios que hay, por lo menos en esta ciudad, son pocos los espacios que hay para organizar, por ejemplo, visitas controladas. Entonces los turnos son espaciados, hay asociaciones que se dedican a esto, hay el centro como el Ameguino, que es excelente, que brindan un espacio, hay ONG que brindan un espacio, hay fundaciones que brindan un espacio. No es algo que se brinda desde lo estatal. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, hay magistrados, pero sería conveniente que haya... hay magistrados que han organizado fundaciones o asociaciones civiles para recibir este tipo de casos, donde por ahí se paga un bono de 10 pesos, ¿sí? Bueno, y si la persona no tiene, no paga. Bien. Hablando de violencia de género, Alberto está ejerciendo una violencia en este momento, sí, nos está violentando con esos gestos que está haciendo, que son los normales en televisión, nos está diciendo de que se nos acabó el tiempo. Y lamentablemente para muchas madres, para muchas mujeres, se les acabó el tiempo. Un consejo final, por favor, doctora Simons, y si querés, si podés darlo alguna dirección de contacto para alguna persona que esté con esta problemática, que son muchas, que se contacte contigo, que la vas a poder ayudar al respecto. ¿Algún consejo? No tener miedo. No tener miedo, no pensar que no se puede, no pensar que nadie nos va a ayudar, no pensar que nadie va a escuchar, porque hay gente que lo hace. Hay espacios donde se hace. Hay profesionales que se ocupan. Hay jueces que realmente se ocupan. ¿Sí? Defensores que realmente se ocupan. Entonces, acercarse. Si es en esta capital, vuelvo a decir, la OBD es el lugar indicado, que es la oficina, La Valle 1200. La Valle 1200, la Oficina de Violencia Doméstica, que tiene brillantes profesionales. Bien. ¿Sí? Y los colegios de abogados, las universidades, todos disponen de un espacio para este tipo de problemas. Y si no, buscan en Google, doctora Silvana Simons, con una M, y la van a encontrar a ella y van a recibir sus sanos consejos. Y nos estamos yendo. Doctora, muchísimas gracias. Nos vamos hasta el miércoles próximo. Recuerde, esto fue Hiperdata TV. Somos Hiperdata Media, una nueva manera de ver las noticias. Chao.